El mensaje que hoy quiero compartirles se llama Comprados a precio de sangre. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11, creo que todos en esta iglesia no sabemos este verso, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra de Dios nos da la estrategia de cómo podemos vivir vidas cristianas victoriosas. Y en este tiempo en que vamos a trabajar esta serie, vamos a comenzar a ver cada una de las confesiones de la sangre de Jesús, de este derramamiento, de la sangre que fluyó del cuerpo llagado de Jesús. Y vamos a ver cómo cada una de estas confesiones nos han dado la victoria en nuestra vida cristiana. Pero la palabra de Dios en este verso específicamente dice que el Señor nos ha dado 3 herramientas para obtener victoria en nuestra vida cristiana. Lo primero que dice es que por la sangre del Cordero inmolado de Dios nosotros hemos vencido. Lo segundo que dice es que es por la confesión de la palabra de Dios. Y lo tercero es por rendir nuestras vidas, porque rindieron sus vidas hasta la muerte. De estas 3 maneras es que el Señor nos ha dado la victoria para que nosotros podamos alcanzar cada meta en cada área de nuestras vidas. Pero en Éxodo, en el capítulo 12, del versículo 21 al 22, Moisés está convocando a todo el pueblo de Israel y los invita a el día de la Pascua. El día de la Pascua, en donde iba a haber una protección ideal para el pueblo de Israel en contra de ese ángel de la muerte que quería venir a atacar esa noche en específico. Y dice así: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué representa el recipiente? El recipiente representa nuestras vidas, en donde se agrega la sangre de Jesús, pero el hisopo representa la confesión de la palabra con la que aplicamos la sangre de Jesús en cada área de nuestras vidas. Y por eso es que el Señor en su palabra nos regala 5 confesiones de la sangre de Jesús, con las que podemos traer protección a nuestras vidas, redención, perdón de pecados, limpieza, justificación y santificación. Pero en esta tarde quiero hablarte de una confesión en específico, y es la primera. Por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque ahora habito en la casa de Dios. Esta mañana, cuando estaba orando por este mensaje y estaba pensando, en lo que la sangre de Jesús significa para mi vida, solamente podía decir: Señor, gracias por tu sangre. No sé qué sería de mi vida sin la sangre de Jesús. Estaba pensando en cada etapa de mi vida, antes de casarme, en mi etapa de soltera, cuando conocí por primera vez a Jesús, y solo pensaba: ¿qué sería de mi vida sin la sangre de Jesús? Cada etapa, cada batalla solamente fue ganada por su preciosa sangre. Y pensaba en esta confesión en específico, y quiero que tú puedas hoy entender lo que significa ser redimido por la sangre de Jesús. Porque cuando entendemos esta verdad en nuestra vida cristiana, cuando entendemos esto que Jesús hizo por nosotros en la cruz, obtenemos la victoria no solamente para la salvación, sino la victoria en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué significa redención? Redención significa rescate. Redención, tiene tres
palabras griegas, 3 diferentes significados. Les voy a dejar a ustedes ahí que lo estudien con el libro de Tan Solo una Gota de nuestro pastor César. Pero redención significa que hemos sido comprados del mercado de esclavos. Y esto a mí me parece impactante, porque antes de Cristo, antes de haber conocido el Evangelio, cada uno de nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Dice Isaías 53 que todos nosotros estábamos perdidos, cada cual estaba por su camino, pero que Jesús se entregó por nosotros. Y redención significa que hemos sido comprados de un mercado de esclavitud. Quiero que tú te puedas imaginar los tiempos antiguos, cuando todavía existían los esclavos, y la jaula, el esclavo allí metido, las cadenas. Pero había un precio por nuestra liberación, y ese precio solamente podía ser pagado por la sangre de Jesús. Ese precio solamente era la sangre de Jesús. Y no sé cuál ha sido tu lugar de esclavitud. Tal vez tu lugar de esclavitud ha sido el temor. Tu lugar de esclavitud ha sido la esclavitud sexual. Tu lugar de esclavitud ha sido la mentira, la desobediencia, las maldiciones. Bueno, estás ahí en ese lugar de esclavitud. Pero Jesús, a través de su redención, que significa comprado del mercado de esclavos, nos saca de allí y nos hace libres para Él. En Efesios, el capítulo 1, el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Jesús tenemos redención por su sangre. Solamente había un precio que se podía pagar, y era el precio de su sangre por tu esclavitud. Hoy el Espíritu Santo va a comenzar a traer esa convicción de las áreas en tu vida que están en esclavitud. Yo recuerdo que antes de tener esta revelación de la sangre, porque esta mañana lloraba y le decía: Señor, gracias por revelarme tu sangre, porque no es solo teoría, porque no son solo palabras, porque no es solo información, sino que he podido vivir el poder que hay en tu redención. Y antes de poder tener esta experiencia, recuerdo que yo era esclava de la mentira, de la desobediencia, del pecado. Siempre me ha parecido muy chistoso mi vida antes del nuevo nacimiento, después del nuevo nacimiento, porque antes del nuevo nacimiento yo venía a la iglesia, ya había ido a un encuentro, también le servía al Señor, pero yo recuerdo que entre semana en el colegio pasaba el chico del colegio que me gustaba y yo: Señor, no me puede gustar, no me puede gustar. O pasaba mi amiga para invitarme a la fiesta y yo: no, Señor, no voy a ir. Y era una lucha: no, Señor, no quiero pecar, no, Señor, ayúdame. Pero cuando vino ese nuevo nacimiento ya no era: no, Señor, no quiero que me guste, sino: no me gusta. No, Señor, no quiero ir a la fiesta, sino: la fiesta. Porque ya era una nueva naturaleza. Yo ya no era esclava del pecado. Yo ya no era esclava, no tenía unas cadenas que me oprimían y una lucha constante en no poder fallar, en no querer fallar, sino que había una libertad completa para pertenecerle a Cristo. Y cuando esta confesión dice: soy redimido del poder del enemigo, Satanás nada tiene en mí, porque ahora habito en la casa de Dios. Significa que Satanás ya no tiene poder alguno sobre tu vida. Ya no tiene poder alguno sobre mi casa. Ya no tiene poder alguno sobre mis finanzas. Soy redimido, soy libre. ¿Pero para qué soy libre? Ahora habito en la casa de Dios. Ahora le pertenezco a Dios.
No soy libre simplemente para hacer lo que yo quiera, para continuar con mis propios planes, sino que soy libre para vivir plenamente para Cristo. Y esa redención completa fue la que Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Y quiero que podamos ir a Isaías 53, de cómo el Señor Jesús, a través de su sangre, conquistó esa redención completa sobre nuestras vidas. Dice que mas Él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. ¿Qué significa? Hay 3 áreas que Jesús redimió en nuestra vida. Y lo primero es nuestra vida espiritual, nuestra área espiritual. Jesús la redimió a través de su sangre. Herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo para que nosotros estuviéramos en paz fue sobre Él. El pecado lo llevó Él en su cuerpo, nuestra rebelión la llevó Él en su cuerpo. Y cuando yo entiendo esto, entonces yo ya no tengo que cargar con la dura y pesada carga del pecado. Mas cada vez que falle, cada vez que el pecado quiera enseñorearse de mi vida, yo puedo ir a la cruz, puedo visualizar la sangre de Jesús y declarar que Él ya ha cargado mi pecado sobre Él. Ya ha cargado mi rebelión sobre Él y yo soy libre, no soy más esclavo del pecado. Hay libertad espiritual y yo me puedo relacionar libremente con Dios porque Jesús entregó cada gota de su sangre para que yo pudiera relacionarme libremente con Él. Lo segundo es la redención física. Y dice en Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. También hay libertad física. Muchas veces nosotros pensamos cuando llegamos a la iglesia, no, el Señor solamente quiere redimirme pues para ser salvo, solamente quiere redimir mi alma. Pero tal vez Dios no quiere que yo esté sano. Pero tal vez mi papá tiene un cáncer, pero no, tal vez Dios no quiere sanarlo. Porque hay ese limitante en nuestra mente, pero hoy el Señor nos dice, la redención que yo conquisté para tu vida es una redención plena, una redención completa. Quiero redimir tu espíritu para que te conectes conmigo con libertad. Quiero redimir tu cuerpo para que me puedas servir con toda la fuerza. Pero también quiero redimir tus finanzas. El Señor también quiere redimir nuestra vida financiera. Y yo quiero contarles, cuando yo era soltera, yo venía de una familia que financieramente pues no tenía mucho. Y yo siempre he contado, cuando he tenido la oportunidad de dar la ofrenda, que cuando yo venía a la reunión de jóvenes, después de haber estado en la reunión de pre, porque tenía 13 años todavía, mi mamá me enviaba con lo del bus y yo terminaba dando la ofrenda del bus. Entonces mi ofrenda eran 1,000, 1,500 y después por fe miraba cómo me devolvía. Pero cuando yo pude entender que la redención de Dios era completa para mi vida, era plena para mi vida, no era tal vez solamente mi alma o tal vez solamente mi cuerpo, sino una plenitud de redención. Una plenitud en que soy libre de la esclavitud en todas las áreas de mi vida. Cuando pude experimentar esa plenitud, yo recuerdo que ya éramos amigos especiales, novios con mi esposo. Y Dios puso en nuestro corazón un deseo de comprar un apartamento. Fuimos a verlo, bueno, el Señor me habló que ese iba a ser nuestro apartamento. Yo, bueno, vamos con toda. Y después,
pues nos llega la información de que las cuotas mensuales eran de 5 millones de pesos. Y me dice, nosotros no ganábamos mucho, yo ni siquiera trabajaba solamente Johan, nuestros papás no podían ayudarnos, así que era un acto de fe total. Y me dice un día Johan, bueno, ¿y por qué mejor no compramos un apartamento de 500,000 al mes? Y yo, ok. La misma sangre que usas para pedir 500,000, úsala para pedir los 5 millones de pesos. Y me fui. Estaba determinada porque yo entendí que la misma sangre que usaba para pedir 1 peso, podía usarla para pedir 10 pesos. Pero la sangre de Jesús, la sangre que fluyó del cuerpo llagado de Jesús y esta confesión de redención también redime mi mentalidad de esclavitud financiera. Cuando yo pienso que no puedo, porque es el esclavo el que piensa que no puede. Es el esclavo el que piensa que tiene que vivir en deuda. Es el esclavo el que piensa que tiene que vivir limitado. Pero Él ha dicho, yo te he redimido del poder del enemigo y Satanás nada tiene en ti. Ahora habitas en la casa de Dios. ¿Y qué hay en la casa de Dios? Hay plenitud. Hay bendición. ¿Qué hay en la casa de Dios? Abundancia. ¿Qué hay en la casa de Dios? No hay límites. Hay cielos abiertos. Hay protección. Recuerdo que una de las áreas en las que yo más era esclava eran mis emociones. Yo luchaba muchísimo con el temor. Y un día el pastor Julián Gamba estaba acá ministrando sobre ser libres del temor. Y dice, vas a mirar la cruz y vas a ser libre. Literalmente en esa noche yo fui libre. Al otro día tenía consejería con mi pastora Sarita y le dije, pastora, fui libre del temor. Y ella me dice, ¿cuál es la diferencia o qué es lo opuesto más bien al temor? Le dije, la fe. Me dijo, sí, pero ese espíritu de temor va a venir a querer aconsejarte de nuevo para que tú vuelvas a ser esclava del temor. Tienes que declarar la palabra constantemente para que tu fortaleza, que es la fe, se fortalezca aún más. Y así lo comencé a hacer. Puedo decir que antes mi debilidad era el temor, le temía todo. Cuando ministraba acá en la iglesia pensaba, ¿qué tal que un día me vuelva súper orgullosa y nunca más pueda volver a ministrar? En mis sentimientos pensaba, uy, ¿qué tal que yo no sea lo suficiente para el que va a ser mi esposo? En el ministerio pensaba, ¿y qué tal que yo no predique bien? Pensamientos de temor todo el tiempo. Hasta el punto en que yo no podía realmente ser verdaderamente o cumplir verdaderamente el propósito que Dios tenía para mí. Hasta que fui redimida del poder del enemigo. Hasta que fui libre completamente. Y hoy puedo decir que el Señor me ha fortalecido en la fe. Y nada me es imposible por la sangre de Jesús. Y ahora, recuerdo que siempre hay esa noche que es difícil, esa noche o ese día malo del que habla la palabra. Y en mi familia cuando era soltera tuvimos esa noche. Y recuerdo que eran, amenazas de muerte. Fue un momento muy difícil. Y yo entré en mi tiempo de oración y literalmente leía cuando David dice, Señor, pero quieren venir contra mí y me quieren matar. Y yo sentía y sí que eso era para mí. Pero recuerdo que recordé el Salmo 91. Yo me lo había aprendido de memoria porque el pastor César en ese tiempo nos lo estaba enseñando junto con esta primera confesión. Y recuerdo que comencé a confesar en primera persona. Yo habito al abrigo del Altísimo. Yo moro a la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, Señor mío, castillo mío, Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Y lo comencé a declarar con todo mi corazón, comencé a aplicar la sangre. Fue una noche de guerra espiritual.
Y el Señor me dice, abre tus ojos y mira. Y yo veía legiones de ángeles protegiendo mi casa, protegiendo a mi familia. Y me dice, voy a poner un temor reverente sobre ellos. Y al otro día esas personas llaman y dicen, nunca más vamos a volvernos a acercar a su casa porque tenemos temor de Dios. Pero entendí que el Señor me había redimido con un propósito. No para vivir bajo mi propia protección, no para vivir bajo mis propias reglas, sino para vivir en su casa. Para vivir bajo sus alas, para vivir bajo su protección. Esta es una confesión no solamente de liberación, de rescate, pero es una confesión de protección. Es una confesión que cambia tu temor en seguridad, que cambia tu escasez en victoria, que cambia tu escasez en provisión. Porque cuando habitamos allí, bajo el abrigo del Altísimo, cuando moramos a la sombra del Omnipotente, es cuando entendemos que aunque hayan circunstancias difíciles, el Altísimo, aquel que está por encima de todo, tiene todo bajo control. Y el Omnipotente, aquel que tiene el poder para hacer lo imposible hecho posible, es aquel que se va a levantar a favor tuyo, a pelear por tu vida, a pelear por tu familia y a cumplir lo que Él te ha prometido. Nosotros somos los redimidos, y si tú entiendes esta confesión y la declaras diariamente sobre tu vida, el enemigo no se podrá levantar en contra de ti. En estos tiempos en que estamos viviendo una pandemia, en los que las noticias todos los días nos hablan del temor, del pánico, yo puedo confesar, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. No tocará la enfermedad mi casa, porque ciertamente Él mandará a sus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Esta confesión de redención, junto con el Salmo 91, es la confesión ya no de un esclavo, es la confesión de un hijo de Dios que vive en su casa, seguro de que el Todopoderoso peleará por él todos los días de su vida. Somos redimidos, somos victoriosos, y es por su sangre que hoy nos podemos acercar con libertad. Nunca más he vuelto a ser igual desde el día en que tuve la revelación de la cruz. Y mi oración es que hoy tú puedas entender que solo a través de la sangre de Jesús hay entrada. Solo a través de la sangre de Jesús podemos tener una vida espiritual plena, una vida física en nuestra salud plena y una vida financiera plena. Hemos sido comprados del mercado de esclavos y Él nos ha llevado a su casa para vivir en la plenitud de las riquezas de su gloria. ¿Qué tal si oramos en esta tarde? Y tú simplemente visualizas, porque hay un plus que se le tiene que colocar a las confesiones, y es la visualización. A esto no le puede faltar la visualización. Yo recuerdo que en el libro de La Cuarta Dimensión del pastor Cho hay un testimonio de una señora que viene ante él y le dice: pastor, estoy muy angustiada porque mi hija está en las drogas, mi hija no quiere nada con Dios, mi hija pues está en su vida loca, no sé qué hacer. Y el pastor le dice: usted va a hacer una cosa, por más de un año o el tiempo que sea necesario, usted va a visualizar a su hija a los pies de la cruz, va a visualizar que ella rinde su vida ante Jesús y que la sangre de Jesús la limpia y la transforma para siempre, y va a confesar que ella es de Cristo. Un año después, la hija de esta mujer viene también delante del pastor Cho a agradecer porque ha sido
totalmente salvada y redimida por la sangre de Jesús. Así que yo tomé este ejemplo, como también el pastor nos ha enseñado, y comencé a hacer lo mismo con mi propia familia, porque yo era la única cristiana de mi familia, de mi núcleo familiar. Así que comencé a hacerlo con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, y hoy puedo decir que mi familia le pertenece a Cristo, porque de la misma forma en que yo me visualicé libre de la esclavitud de Satanás, lo hice con mi familia, y hoy mi casa y yo servimos al Señor por el poder que hay en la sangre. Así que yo te invito a que tú acompañes estas confesiones, esta confesión de la sangre de Jesús con la visualización. Vamos a orar, pero vamos a confesar y vamos a visualizar lo que Jesús ya hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar con todo nuestro corazón y simplemente yo quiero que tú visualices con tus ojos cerrados la cruz de Cristo. Jesús, gracias por tu sangre. De nuevo digo, ¿qué sería de mi vida sin tu sangre? Todo está allí. Hoy visualizamos tu cuerpo llagado, flagelado, porque más tú molido fuiste por mis rebeliones, herido por mis pecados. El castigo para que yo pudiera estar en paz fue sobre ti, y por tu llaga he sido sanada. Oh Señor, gracias porque por la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del enemigo. Hemos sido comprados del mercado de esclavos. Nuestras cadenas han sido rotas y tú nos has enviado a tu casa, Señor, donde hay protección, donde hay provisión, donde hay plenitud. En tu casa no me hace falta nada. ¿Y qué tal si tú oras en esta tarde? Señor, no quiero que sea solo letra, solo teoría. Oro que sea tu revelación, la revelación de tu sangre. Y tú vas a ver allí a Jesús en la cruz, con su cuerpo llagado, y cómo comienzan a descender gotas de sangre, y tú estás allí a los pies de la cruz, rendido, postrado, humillado, porque la redención es solo para los pecadores como tú y como yo. Porque la redención es solo para los que estábamos en esclavitud. Y vas a ver como una gota de la sangre de Jesús cae sobre tu cabeza. Y hay una voz del cielo que declara: redimido, libre, redimido del poder de Satanás, libre para vivir para Cristo. Ahora habitas en la casa de Dios. Y vas a ver cómo esa sangre comienza a transformarlo todo. Y tal vez estabas en un lugar de temor, en un lugar de intranquilidad, pero viene el Altísimo y te cubre con su abrigo. Viene el Omnipotente y comienza a transformar tus circunstancias, porque ya no eres esclavo, eres hijo,
ahora habitas en su casa. Y comienzas a escuchar esa promesa que te dice el Señor: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Y tú simplemente levantas tus manos y le dices: gracias, Señor, por tu redención que es plena. Tu redención que es plena sobre mi vida espiritual. Tu redención que es plena sobre mi salud, sobre mi cuerpo. Tu redención que es plena sobre mis finanzas. Ya no soy esclavo de las deudas. Ya no soy esclavo de la enfermedad. Ya no soy esclavo del pecado. Soy libre para vivir para ti, Señor. Soy libre para Cristo. Soy libre para dedicar cada día de mi vida solo para ti. Gracias por tu redención plena. Que lo que empezaste en mí lo perfecciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios por este tiempo. Espero que puedas tener esa noche con el Señor, ese tiempo especial de intimidad en donde realmente puedas vivir la plenitud de la redención de Dios en cada área de tu vida, de una manera diaria también, porque esto lo podemos vivir en nuestra vida devocional diariamente. Y si tú nos visitas por primera vez en esta tarde, si te conectas por primera vez a Somos Uno, queremos darte la bienvenida a la familia de los redimidos de Dios. Es la oportunidad para que tú te puedas conectar con nosotros a un grupo de oración, a una célula, que la persona que te conectó, que te invitó, sé que te va a poder llamar y conectar a este grupo de oración, pero te damos la bienvenida a la familia de Dios y sabemos que este caminar será lleno de victoria y de éxito para tu vida, porque el Señor tiene un propósito contigo. Te doy la bienvenida y a cada uno de los que se conectaron en esta tarde, que Dios los bendiga y que Dios los guarde.